La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Luis Amaya el día domingo 25 de julio del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: Dios manifestado en carne. Lectura bíblica: 1 Timoteo 5 del 1 al 2, del 8 al 10 y 6 del 1 al 2. Gracias al Señor. Hemos pasado estas semanas viendo Primera de Timoteo y ciertamente el punto central de esta palabra, de este libro, se encuentra en 1 Timoteo 3, 15 y 16. Ahí dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y en el 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Amén. Ese es el centro de este libro. Y todo lo demás es añadido, y todo lo demás es practicado y vivido en torno a esta gran verdad que es el misterio de la piedad. Por eso, en esta hora, lo primero que vamos a hacer es orar al Señor para que Dios nos dé gracia, tanto a usted para recibir, yo también para recibir y también para hablar esta palabra. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Señor, descansamos en ti. Sí. Mi Señor, tu gracia es lo que nosotros necesitamos para que tu palabra pueda ser insertado, arraigado en nuestros corazones. Sí. Necesitamos vivir esta tu palabra, mi Señor. Amén. Necesitamos que usted nos hable y su palabra pueda atravesar nuestros corazones. Sí, sí. Pueda su palabra cortar y separar nuestra alma del espíritu y aún nuestra alma de las coyunturas de nuestro cuerpo. Gracias, amado Señor. En esta hora, sea con nosotros, mi Señor. Sea conmigo. Amén. Su gracia abunde. Amén. 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 Yo quiero leer antes unos versículos que lo tengo acá de 1 Timoteo. Mire, va a escuchar acá. 1 Timoteo 2, dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primer versículo de 1 Timoteo 2, que dice piedad. Pero acá se relaciona con todos los hombres. En 1 Timoteo 2:10 dice: sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Otra vez vemos la palabra piedad y con relación a las hermanas. En 1 Timoteo 3:16, el que acabamos de leer: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Allí nosotros vemos que hay una relación de Dios que se manifestó en carne. Como un hombre aquí en la tierra, él estuvo. Pero esta relación habla de Dios con el hombre. Pero en los anteriores hablaba de la obra de las mujeres. Y aún el primer versículo que leímos hablaba para todos nosotros con relación a las personas. En 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Wow, hay un ejercicio para la piedad aquí. Entonces, fíjense lo que estamos viendo. Por un lado, estamos viendo la relación de Dios con el hombre, la manifestación de Dios en el hombre, que es una revelación tan elevada, pero luego habla de la piedad con relación a las personas. Y luego habla de la piedad en nuestra forma de actuar de las hermanas. Y ahora dice que hay un ejercicio. Para todos nosotros debemos ejercitarnos
para la piedad. Entonces aquí es precioso ver en 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechosa, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Se da cuenta que el vivir la piedad, primero, nosotros vimos en Jesucristo, como dice en el Evangelio de Juan, lleno de gracia y de realidad, vimos ¿a quién? A la palabra que se tornó carne, el Dios que se hizo carne, el Dios que se manifestó por medio de un hombre, su nombre es Jesús. Pero ahora está hablando de nosotros, porque la iglesia, dice aquí, habíamos leído en el 3:16, diciendo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Pero en el 15 dice, pero si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego habla, e indiscutiblemente grande es este misterio. ¿Por cuál misterio? En que Dios ahora se manifestó en la carne, y hoy Él continúa manifestándose en la carne, pero lo hace por medio de la iglesia, por medio de usted y por medio de mí. Entonces, conjugando estos versículos, nos damos cuenta que Dios está esperando que el misterio de la piedad se siga manifestando a través de nosotros, para con los hombres, en relación para con nuestra familia, en relación en el vivir de las hermanas. Fíjese, qué maravilloso es. Por eso es que no podemos solo quedar esto en una enseñanza de que aprendimos de que Dios se manifestó en carne en la persona de Jesús. No, acá Pablo está hablando de que la iglesia puede seguir practicando y viviendo este misterio, que es la manifestación de Dios por medio nuestro. En el versículo 3, 16, 4, 7, 4, 8, 6, 3, 6, 5, 6, 6, 6, 11, 2 Timoteo 2, 16, 2 Timoteo 3, 5, todos esos versículos habló Pablo para Timoteo hablando de la piedad. Fíjese cuántas veces muestra la piedad. Y estamos hablando de alguien, de un hombre que fue dejado por Pablo en Éfeso para que él pudiera restaurar la iglesia en Éfeso, conducirlos a expresar este misterio de la piedad. Hermano, nos debe tocar mucho de que esto sea un misterio, ¿sabe? Si habla de un misterio, quiere decir que para la gente está encubierto. Aún entre los mismos cristianos, Dios está preocupado. ¿Por qué? Porque muchos cristianos hoy en este tiempo hacen mucho esfuerzo de querer servir a Dios, de que no querer pecar, de no ir a una fiesta, de no ir a tomar esto, de no beber lo otro, de no no hacer esto. Entonces, preocupado por eso, pero eso, según Colosenses, dice que tiene un buen mérito en la persona, en el esfuerzo humano. Pero eso, hermano, no cumple el patrón de Dios, el cual es manifestar Dios en la carne. Por eso, hoy nosotros, hermano, vamos a tomar mucha carga para que nosotros podamos practicar, podamos ejercitarnos para la piedad. Ahora quiero leer un versículo. Mire, Filipenses capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Se da cuenta? La generación que nosotros vivimos es una generación perversa, una generación una generación maligna, es decir, las tinieblas cubre la vida de las personas. Es por eso que Dios necesita que usted y yo aprendamos a vivir y a ejercitarnos para la piedad. El amor de muchos en este tiempo se va a enfriar. Muchos no van a expresar Dios. Pero Dios está hablando para nosotros, que nosotros en este tiempo que vivimos en medio de una generación maligna, una generación perversa, que no tiene manifestación de Dios sino de Satanás,
Necesitamos nosotros ser personas que manifiestan Dios para que la gente pueda ser atraída hacia Dios. Entonces, dice ahí en el 15, para que seas irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Qué usted piensa cuando alguien le dice a usted, por ejemplo, mira, allá en el zoológico de Tacna o en el parque de Tacna, allí hay crías de cebras. Cuando usted escucha crías de cebras, ¿en qué piensa? Lógicamente, en una cebra, ¿verdad? Y que cuando ve ver una cría de cebra, usted cuando va para allá espera ver una cebra, aunque fuera pequeña. Pero acá dice aquí que estamos leyendo en Filipenses dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Entonces, la gente que está esperando y la creación, ¿qué necesita ver? Necesita ver hijos de Dios, o sea, pequeños seres aquí que expresen a Dios, que manifiesten a Dios. Eso es lo que le está esperando. Y ese es el plan de Dios que está esperando que se manifieste. Amén. Entonces, por otro lado, miren lo que hemos estado viendo. Nuestro hermano Vicente compartió los requisitos del obispo, los requisitos de los diáconos. Y ahí quiero leer un versículo 3:4, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. 3:4. En el 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En el 7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Se da cuenta que está hablando en relación a un vivir en la casa y a un vivir fuera de la casa. Entonces, qué importante es ver esto. Pablo tenía en mente este misterio de la piedad cuando está hablando con ellos, y él quiere que ese misterio de la piedad sea expresado tanto en la casa como fuera de casa. Qué maravilloso. Ahora, veamos esto, hermano. Somos nosotros la única criatura que hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza. Y eso es precioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a mirar el Evangelio con los ojos de Dios. Dios, ¿por qué creó una criatura así? Porque Dios está queriendo que si yo soy hecho a la imagen, entonces he heredado cosas de Dios. Entonces, ahora, Dios, la Biblia dice que Dios es amor, ¿cierto? Primera de Juan 4. Dios es luz, el Evangelio de Juan. Dios es justo. Pablo mencionó en Romanos y también en Primera de Juan. Y también tenemos que Dios es santo. Levíticos claramente dice, es santo porque Él es santo. Fíjese, esas son las virtudes de Dios. Eso es lo que es Dios. Entonces, son virtudes que también nosotros tenemos que un día expresar. No que ya expresemos, pero que sí espera Dios que lo podamos expresar. Si son virtudes, Dios también tuvo que a nosotros, que nosotros nosotros hemos heredado esas virtudes, porque somos a su imagen y a su semejanza. El problema está que esas virtudes en nosotros no se han manifestado. Dios como el Señor Espíritu ha entrado dentro de nosotros. Entonces, ninguno de ustedes y yo tampoco, no podemos decir que no tenemos tales virtudes. Las tenemos. Lo que pasa es que no manifestamos. ¿Sabe que mis piernas tienen la fuerza de correr más? El problema está que yo no lo he ejercitado. ¿Sabe que mis pulmones podrían ser más anchos? El problema está que yo no lo he ejercitado y salir afuera y cada cierto tiempo respirar profundamente. Por eso es que Pablo nos dice en esta palabra que la piedad también tiene que ser ejercitada por medio nuestro. Y poder, por medio de la piedad, manifestado en carne, que es manifestación, es que se expresa.
Jesús expresó, nuestro amado Señor, como un hombre aquí en la tierra, expresó esas virtudes. Es por eso que nosotros también tenemos que expresar esas virtudes aquí en la tierra. Y podemos expresar, ¿cierto? Mire ahí, mi madre está con mi hermano. Ve, nuestra hermana Candy está con Walter. Mire, nuestra hermana Candy ama a su hijo, mi madre ama a su hijo, Walter ama a su madre, mi hermano ama a su madre, yo amo a mi madre. O sea, tenemos sentimientos de amor, la hemos heredado de Dios. El problema está que nuestro amor es limitado, nuestro amor no es puro, tiene impurezas, lo desarrollamos y lo expresamos cuando nos conviene. Eso es crucial que sepamos. El mundo erra, no se da cuenta que el mundo, vamos a suponer, ¿no? Yo no quiero caer juzgar entre los que se hacen un peinado ostentoso, no, pero quiero solamente mostrarle algo. Se hace un peinado uno, se hace otro peinado otro por ser diferente, porque quieren ser diferentes. Pues ¿sabe qué significa ser santo? Significa que es único y que es diferente. Dios es santo. Dios quería ver muchos como Él al principio de su plan, que la tierra sea lleno de aquellas personas que sean diferentes, como Él, aquí en la tierra, para que sean diferentes de los demás creación. En otras palabras, Él quería ser visto y que nosotros nos demos cuenta que Él es diferente. Ser santo es ser diferente, ¿sabe? Por eso Dios está queriendo que en medio de esta sociedad nosotros podamos expresarlo a Él para que la gente pueda ver que Él es único, Él es diferente. Entonces, también habla de la luz. La luz es la manifestación gloriosa de algo. Entonces, esa es la manifestación de Dios. Y por otro lado, es justo que habla de los hechos de Dios. ¿Sabe que Dios hace las cosas de una forma pura? Porque cree que Pablo, en el capítulo 1, precisamente el día de ayer compartía con los encargados de las localidades en el Perú y compartía este versículo. Y les decía lo que Pablo dice aquí en el capítulo 1, versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el nacido de corazón, el amor nacido. Nuestro amor tiene que nacer. Pero para que eso nazca y se manifieste puramente, necesitamos un corazón limpio, una conciencia buena y tener una fe no fingida. No voy a detenerme allí, pero mire, todo esto se puede expresar, es decir, podemos expresar Dios. Dios es amor. Entonces, ¿por qué no lo expresamos? Porque pues, probablemente, de hecho, que tenga yo una conciencia no buena, un corazón no limpio, y mi fe todavía sea fingida y que me derribo por cualquier cosa en esta tierra. Entonces, Dios está queriendo que nosotros manifestemos. Y ahora, entonces, ¿qué corresponde ahora? Entonces, Pablo, después de dar esa revelación tan alta en el capítulo 3, que Dios fue manifestado en carne, él baja al llano, es decir, ya, hasta ahí está bien, dice Pablo diciéndole a Timoteo, la relación mira entre Dios y tú y Dios. Dios quiere que la iglesia se manifieste a Dios en la carne. Muy bien, ahora Pablo dice, vamos a ejercitarnos en eso. Y para ejercitarnos, lo vamos a hacer ahora sí horizontal. Eso es la cruz. Horizontal. La manera, usted y yo todavía no estamos en los cielos, ¿eh? Un día tendremos la oportunidad de estar allá un día. Un grupo de vencedores llegarán a la morada de Dios. Solo un grupo de vencedores. Y tendrán ese privilegio. Los demás solamente en los aires se encontrarán con el Señor. Luego descenderán juntamente con los vencedores a esta tierra para el gobierno de 1000 años. Pero todavía no estamos allá. Por eso es que Pablo habla de forma horizontal ahora y habla en el capítulo 5, no reprendas al anciano. O sea, acá habla de un trato.
Y cuando tratemos, mire lo que Dios está haciendo con nosotros hoy, y que está hablando a través de Pablo. Cuando tratamos, allí es donde se manifiesta Dios. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes, como hermanos. A las ancianas, como madres. A las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Hay una relación maravillosa que habla aquí de la iglesia, de cómo debemos tratar. ¿Sabe, hermanos? Según el libro de Colosenses, allí habla que nosotros cuando tratemos con alguien, debemos terminar en esto, que la persona con quien trato debe quedar así, amando más a Dios, creyendo más en Dios y teniendo esperanza de que un día seremos totalmente redimidos. Amor, esperanza, fe. Esas tres cosas, y Pablo lo habló también en 1 Corintios 13. Pero esa es una forma. Por eso es que Pablo tiene acá, dice, no reprendas al anciano. ¿Sabe? Mire, en Tito hay un versículo, en Tito 2:15, también dice de no reprenda, o que reprenda. Pero debemos ahí tener cuidado, estaba revisando en el griego, y el versículo 5, la palabra reprender es epipleso. Y la palabra en Tito 2:15 es elenjo, que son diferentes significados. El significado que tienen en primera de Timoteo 5:2 o 5:1, no reprendas, es no golpees, no ataques. Mientras que en Tito 2:15 es no, debes amonestar, debes convencer, debes redarguir. Son significados diferentes. Pero entonces acá, nosotros cuando hablemos, Pablo estaba diciendo, no ataques, no golpees. En la vida de la iglesia, hermanos, debemos tener ese principio. Cuando hablamos con un hermano que es mayor, que es de edad, nunca debemos golpearlo, atacarlo, o hablar en dirección de ataque, o hablar en dirección de dejarlo avergonzado. No, no podemos hacer tal cosa. ¿Ya? Entonces, acá dice, no reprenda, o sea, no ataques al anciano, sino exhórtalo como a padre. ¿Usted gritaría a su padre? ¿Usted gritaría a su madre? Ahora, ¿por qué es interesante esto? Parece que fuera solamente como ya hay que obedecer, hay que cumplir. Bueno, mamá, no te grito porque la Biblia dice. ¿Cree que ese es ejercitarse a la piedad? No. Mire, quiero explicarle algo. Todos estos puntos de acá tienen una base, un principio. De hecho, Pablo no podía volver en una carta a escribir toda la Biblia, pero vemos su intención que Pablo tiene y el conocimiento que tiene Pablo experimental de las Escrituras. ¿Por qué? Cuando Pablo menciona, tú miras al anciano, míralo como tu padre, mira a la anciana, míralo como tu madre. ¿Por qué colocó ese principio, Pablo? Porque ese principio se encuentra en Deuteronomio 6 y también en Éxodo 20. Cuando el Señor dio a través de Moisés la palabra o la tabla del testimonio, el quinto mandamiento era que honre padre y madre, el cual Pablo volvió a tomarlo y dijo que el que honra padre y madre, ese mandamiento tiene promesa de largos días de vida. Entonces, ¿por qué Dios colocó el trato con los padres? No lo colocó en los otros 5 mandamientos, sino en los primeros 5 mandamientos. Porque los primeros 5 mandamientos hablan en relación a Dios y los otros 5 mandamientos hablan en relación del hombre con el hombre. ¿Por qué entonces Dios colocó ese mandamiento entre los 5 primeros? ¿Por qué? No olvidemos nunca, mire, veamos el principio, no solamente la letra que dice.
En una oportunidad dice, la Biblia nos habló de que si no amamos al que hemos visto, ¿cómo amaremos al que no vemos? Si no es, entonces ahí hay un principio que podemos usarlo. Si no obedecemos al que vemos, ¿cómo obedeceremos al que no vemos? Si usted no, en otras palabras, si usted no trata bien a sus padres que ven, ¿cómo tratarán a Dios como padre? Si no honran a su padre, a su madre, como que lo vemos, ¿cómo honraremos a aquel que no vemos? Por otro lado, ¿de dónde vino usted? Miren, ve, voy a hacerle una broma. ¿Ve? Soy guapo. ¿Ah? Se lo debo a mi madre y a mi padre. ¿Verdad? Entonces, de qué estoy tratando de decirles con eso? Ellos son mi fuente. De ellos vengo. Entonces, Dios quería que honremos a nuestros padres y a nuestra madre como nuestra fuente, o sea, de dónde provenimos. Con eso, Dios se alegraba porque decía, ellos honran de dónde vinieron, entonces me van a honrar a mí, que yo los hice. ¿Ve? Ese principio se manifiesta ahí. Por eso, cuando hablemos con los hermanos en la vida de la iglesia, cuando vean los ancianos, por favor, ¿por qué Pablo le dijo no lo reprendas? ¿Por qué? De hecho, esto muestra algo interesante. Puede ser que aquí el anciano haya fallado en algo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, muy bien, cuando vas a hablar con él, no vayas a atacarlo. Cometió un error, sí, pero no lo ataques. En otras palabras, ¿atacarías tú, Timoteo, a tu padre? ¿Lo atacarías? No lo ataques. No le hables de una manera, de cualquier manera, grosera. Eso, hermano. Entonces, por otro lado, Pablo está mostrando aquí, hermano, habla del anciano y lo asemeja con el padre. Habla de la anciana, lo asemeja con la madre. Habla de la hermana. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de la iglesia es un vivir de familia. El problema está que muchas veces en una familia, porque estamos tan cerca, porque a veces vemos cosas, entonces a veces somos tan confianzudos que nos pasamos y nos hablamos palabras no adecuadas en la familia y nos tratamos de una manera diferente, o sea, de una manera no adecuada. Y cuando vamos a la iglesia, nos aguantamos porque estamos en la iglesia, ¿qué dirán los hermanos? Pero cuando tenemos la oportunidad, ¡boom!, sale nuestro trato. No, con esto nos muestra que tanto en la familia como en la iglesia debemos aprender a tratarnos. Pero hay una base, hermanos, una base en todo esto para aprender a tratar. Voy a seguir. Luego dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Qué interesante. ¿Cómo es que honra a las viudas que en verdad lo son? Porque una viuda es viuda, pues. Pero ¿por qué Pablo habla aquí que en verdad lo son? ¿Ya? ¿Sabe qué? Eso trae con nosotros no solamente la palabra de viuda porque perdió su esposo o murió su esposo, sino que entre comillas, en la vida de la iglesia hay muchas viudas, muchas personas que tienen necesidad de que alguien los cuide. Pero si el 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mire acá qué preciosura. Pero si alguna viuda tiene hijos, eso, y nietos, Pablo está hablando de que los hijos y los nietos deben aprender, debemos aprender ¿a qué? A ser piadosos, o sea, para mi familia, yo también tengo que expresar Dios para ellos. Y mi expresión de Dios para ellos va a ser en la manera en que yo trato con ellos. Qué interesante, ¿no? Hay personas, hermano,
que a veces no tienen quien lo cuide. Y no es porque se haya fallecido su esposo. Ellas llegan a ser para nosotros viudas también, que necesitan ayuda. En el 5, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Qué interesante. Mire, hablo así para las hermanas que pueden haber quedado solas, que no tienen hijos, no tienen nietos, y aún los que tuvieran, pero los que no tienen, hermano, tampoco podemos ser así personas que nos aprovechamos de estas circunstancias y reclamar, por si acaso yo merezco ser ayudado, hermano, porque la Biblia dice así, que la iglesia y los hermanos tienen que ayudarse. No, no podemos estar exigiendo ayuda. Debemos saber esperar en Dios, creer en Dios, orarle a Dios y Él va a responder. Amén. No podemos ser de las personas que exigen a otros. Amén. Más bienaventurado es dar. Esa es alegría para nosotros. Cuando no damos, no nos sentimos satisfechos. No nos sentimos satisfechos. Pero la que se entrega a los placeres, dice, y viviendo está muerta. Habla de algunas viudas que se quedan ociosas y comienzan a vivir para otras cosas. ¿Sí? Por eso más adelante, vamos a seguir leyendo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Eso es la intención de Pablo, para que nadie pueda ser juzgado por nada. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjese esto, qué tremendo, ¿no? El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. En una oportunidad el Señor habló con los fariseos, ¿saben? Los fariseos, ¿por qué le dijo el Señor? Los fariseos decían esto a la familia, a su familia. No puedo darte, no puedo ayudarte porque esto es para dar a Dios y Dios es primero. Que Dios sea primero, eso es cierto. Lo que no es cierto es que no puede darle a su familia. Porque al darle a su familia, al honrar a su familia, honra a Dios. Entonces, fíjese eso. Imagínese hoy, no puedo cuidar a mi familia porque yo me dedico más a Dios. Cuando viajé por Tingo María, todo estaba muy bien, estábamos los hermanos muy alegres, y en eso, un hermano preguntó para conmigo y para con Llanos, preguntó por acerca me mencionó el nombre de un hermano. Le digo, sí, yo sé que él recorre varios lugares, le digo, predicando. Él me dijo, hermano, ¿y ustedes saben lo que él ha hecho aquí? No, le digo, no. Ni sabía que estaba por acá. Y fue tiempo anterior, pasado. Sabe que él llegó a ese lugar y vivía en un lugar y hasta se hizo de alguien, se unió y él despertaba a las 10, 11 de la mañana, ¿saben? Y luego agarraba su mochilita con la Biblia y el alimento diario y salía. ¿Y sabe qué? La esposa, después de un tiempo, le comenzó a decir, pues hermano, trabaje también. No, yo soy un siervo de Dios y a mí me tienen que sustentar. No, Pablo está cuidando, Pablo está diciendo que los nietos y los hijos provean. O sea, no sean ociosos, trabajen. Las viudas jóvenes también pueden trabajar. El trabajo ayuda mucho para que no nos metamos en problemas de otros y nos guste la chismosería. Entonces, dice aquí, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¿Por qué ha negado la fe? Porque la fe, el plan de Dios es ese, el manifestar Dios en la carne.
Y si nosotros no manifestamos Dios, Dios nos cuida todo el tiempo. Hoy compartía con mi mamá y le hablaba acerca de Pedro, cuando el Señor le dijo, Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Mire, hace poco lo había dejado al Señor, se había ido huyendo. Sí, te amo. El Señor volvió a preguntarle, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. ¿Qué le había dicho el Señor primero? Apacienta mis ovejas. Luego pastorea mis ovejas. Y por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Es como decir, Pedro, mira tu persona. Hay un sentimiento de amor en ti. Y si no lo hay, Pedro, haz algo. Cuida, pastorea y verás que el amor se va a expresar. Por eso Pablo dice, ejercítate para la piedad. Podemos ejercitarnos. El amor nuestro, hermanos, el amor nuestro no es ciego por si acaso. No, no lo es. Porque Pablo más adelante habla de aquellos, y acabe, habla de aquellos que no, que están en potestad de poder trabajar. O sea, no debemos cuidar y decir, bueno, no importa, hermano, yo voy a ayudarlo. No, el hermanito bueno, no puede trabajar, está ocioso, pero hay que seguir ayudándolo. No, porque si no, nosotros nos hacemos partícipe de su error, de su falla, de su fracaso. ¿No? Tenemos que alentarlo y enseñarlo a vivir la vida de la iglesia, a vivir expresando Dios. Y expresar que Pablo nos muestra aquí es referente a sustentar, a cuidar a otros, principalmente a la familia. Amén. En el 10 dice que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. De eso habla de las hermanas mayores que tienen que practicar esto, testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad. ¿Por qué el criar hijos, hermanos? Ya un día yo hablé para ustedes. Quienes transforman más nuestras vidas son nuestros hijos. De la manera como Dios nos ayuda a que nuestra persona sea tratada, son los hijos. Querer amar, formar nuestros hijos en Dios no es una tarea fácil. ¿No? Y eso nos ayuda a poder comprender también a los hermanos jóvenes en la vida de la iglesia. El Señor trató con una mujer a la luz del día, ¿cierto? Lo hemos sabido. También nosotros no busquemos estar solos con las hermanas. Las hermanas no busquen estar solo con los hermanos. Amén. Míralos, dice, como hermanas. Amén. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando son impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Pareciera que acá Pablo estuviera diciendo, mira, quieren casarse, ¿y acaso es malo casarse? No, al contrario, es muy positivo casarse. Pero ¿de qué está tratando Pablo acá? Es que algunas viudas hicieron la promesa de dedicarse a servir a Dios y luego quebrantan esa promesa. Hablo para las hermanas jóvenes, por favor. Nunca cierre su corazón y diga, nunca ya más me caso. No, no haga eso. Casarse es bueno. Criar hijos es bueno. No cierre el corazón. Ahora, si usted tiene un don y siente ese don que Dios le haya dado y que puede permanecer así, dedíquese a servir a Dios, a lavar los pies de los santos, que significa empápese de la palabra y ayude a otros con la palabra y limpie su vivir y su caminar. Amén. Amén. Aleluya. Incurriendo así, dicen, condenación porque haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entretenidas, entremetidas, hablando lo que no debiera. Se da cuenta, hermano. También habla así, hermanos amados, hermanas, no debemos meternos en chismes.
A veces tenemos comezón de oír, ¿sabe? Y cuando alguien habla mal de otra persona y nos gusta escucharlo, a veces le decía yo a Vicente en una oportunidad, más no recuerdo, le decía, me gustaría no escuchar una cosa de alguien, pero lo necesitamos porque tratamos los problemas. Pero si tuviéramos comezón de oír, algunos no van a tratar el asunto, pero tienen comezón de oír. Y les gusta escuchar los problemas de otro. Y, hermano, cuando escuchan el asunto de otro, siempre se parcializan a un lado. Una reunión de servicio yo decía, hermanos, cuando vayan a tratar un problema, siempre escuchen ambas partes, nunca escuchen un solo lado. No, escuchen y ayuden a que la paz se mantenga. Una vez una hermana me pidió de que, hermano, vamos denunciando a tal hermano. ¡Wow! Me quedé tan sorprendido de que eso suceda en la vida de la iglesia. No, no lo permití. Cosas que se dan. ¿Sabe por qué nosotros no tratamos así en la vida de la iglesia? O aún a nuestra familia no lo tratamos así porque no vemos el valor que tiene. No vemos el valor que tiene. Mire, voy a explicar eso. Ustedes ven las joyas de la reina de Inglaterra, están puestas, algunas de ellas, dentro de donde ella vive, y es como un museo, y ahí está súper protegido. Tiene alarmas, tiene rayo láser para que nadie lo coja, tiene guardia ni afuera. ¿Por qué cree que está tan protegido? Porque tiene mucho valor. ¿Por qué lo cuidan tanto? Porque tiene mucho valor. ¿Sabe por qué no cuidamos muchas veces? Porque muchas veces nuestra familia, nuestros hermanos, no tienen el valor delante de nuestros ojos. Y para que tenga valor, yo necesito mostrarles algo. Conté hace un tiempo, pero los que no escucharon voy a volver a contar esto. Había un hermano argentino que era un predicador que recorría muchos lugares de la tierra. Él, en sus comienzos, tenía una gran necesidad que se le convirtió cada vez que leía los evangelios, cuando él veía que los soldados que lo crucificaron al Señor. Y él dijo, yo quisiera ver quién es ese soldado que lo crucificó al Señor. Quisiera ver su rostro. Y andó preocupado varios días con eso. Y Dios, un día en su sueño, le mostró que él estaba contemplando precisamente ese hecho del que el día que crucificaron al Señor. Y vio a los soldados ahí. Y cuando lo vio de espaldas al soldado que había crucificado al Señor. Y le decía en el sueño, Señor, quiero verlo, ¿quién es? ¿Quién es? Y ese soldado da vuelta y él ve su rostro. ¿Sabe quién era? Era él. El Señor que está en la cruz. Él ha mirado a cada uno de nosotros. Él sabe que nosotros fuimos que crucificamos a él en la cruz. Porque él murió por mis pecados, por sus pecados. El valor que usted tiene es el valor de la muerte de Jesús en la cruz. El valor cuando usted ve un hermano o una hermana en la vida de la iglesia es el valor de Cristo muriendo en la cruz. En la sangre de un noble, la sangre de un rey, fue el que fue derramada por ti y por mí. Nuestras familias tienen ese valor inmenso para nosotros. La muerte de Jesús en la cruz. Cuando nosotros valoramos a nuestros hermanos, vamos nosotros a aprender a cuidar de ellos y a tratar bien con ellos.
lo mejor que podemos darle a nuestra familia es hablar continuamente de Dios para ellos, porque esto los hará salvos. En el versículo 15, 14 y 15, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna acusación de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. ¿Ve? Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que la mantenga y que no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Ahora, nosotros, hermanos, aún mire, en este tiempo de pandemia, ha habido muchos hermanos, no son pocos a nivel de Perú, también un poco a nivel de Tacna, y en muchos lugares, Brasil, y ahí se ha expresado algo maravilloso en la vida de la iglesia. Han ayudado a nuestros hermanos necesitados. Algunos han quedado sin trabajo y han sido ayudados, suplidos. Gracias a Dios, yo les agradezco mucho, hermano, a los hermanos que todavía hemos continuado dando los diezmos, porque eso ha servido de ayuda para nuestros hermanos y hermanas en necesidad. Por otro lado, Pablo habla en el libro de Colosenses estas palabras, diciendo, Colosenses, vamos a ver si, Colosenses 3:23. Con esto voy culminando, 3:23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hemos empezado por la familia, pero dijimos al principio que el misterio de la piedad no solamente se manifestaba entre la familia, sino también con las personas de afuera. Aquí habla, ¿ve? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Ya? O sea, acá está hablando, podemos aplicarlo con tranquilidad para nuestro lugar donde trabajamos. ¿Sí? Donde trabajamos, pensamos, nosotros a veces decimos, oye, que este jefe más malo es. Mire, pero acá no dice que lo mires a tu jefe que es malo y trabajes para él como un ogro o como un malo. Acá dice hacerlo todo como para él, Señor. Muy bien, puede ser que su jefe sea malo, pero usted no lo va a hacer para el jefe malo, sino como para el Señor. Amén. Aún, hermano, los hermanos que tienen jefe y son cristianos, por un lado, el jefe que es cristiano debe aprender a ser cristiano en todo lugar y en todo momento y en toda decisión. Y los que trabajan para un cristiano no deben pensar, oye, este es cristiano, por lo tanto, debe ser blando conmigo. Por lo tanto, mañana no vengo, total es mi hermano, no creo que sea malo y todavía es pastor. No, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Tiene que hacerlo como para el Señor. Algo. ¿Cómo haría usted un trabajo para el Señor? A media. Imagínese que la casa de Lázaro, allí donde iba a comer el Señor, estaba Marta y María, imagínese que sea su casa y que el Señor está llegando para almorzar allí. ¿Qué tal? Maravilloso. ¿Qué prepararía usted? O sea, preparamos nuestro repertorio, ¿verdad? Lo mejor que se hace en casa. Por eso el Señor acá muestra, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Recuerdo esto, en una ciudad, llegó un hermano con su esposa y era un hermano que servía, estaba sirviendo. Y llegó a la casa de esta hermana, ella había pedido que se quede en su casa. Entonces la hermana iba a preparar un tecito o algo así. Yo, por favor, no estoy diciendo que así deben exagerar cuando alguien viene. No, no, no. Sino que estoy poniendo un ejemplo de cómo Dios impactó el corazón de esta hermana.
Y el hermano, estamos ahí, hermano, dijo, quiero invitarles a tomar un desayuno, ¿ya? Está bien. El hermano se preocupó, pues todavía dijo, va a ir a comprar pan. Ya no hay problema, vamos a preparar ahí algo rápido porque va a ir a la reunión. Después ella recordó, Dios hizo recordar a ella una palabra que fue sorprendente para el hermano que estaba allí. ¿Sabe qué dijo ella? No, hermano, vamos a ir afuera, yo lo voy a invitar. Y llegó a comer muy bien, pero ella lo hizo porque recordó, Dios le hizo recordar algo bien interesante. Le hizo recordar, dijo, cuando un siervo de Dios vaya a tu casa, trátalo bien. Esa fue una palabra dada antes y ella recordó esas palabras. O sea, nosotros debemos hacerlo siempre. No necesitamos estar ahí pendientes, ver algo o alguna cosa, no, sino que creer en la palabra, actuar conforme a la palabra y lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Amén. Sea lo que tengamos, pero hay que hacerlo como para el Señor. Amén. Aleluya. Gracias al Señor, hermano. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén.